el orgullo del cómic nacional, está ahora dando cátedra de su conocimiento, Gabriel Rodríguez, en el panel de la Comic Con 2016. Le aportó un plus extra al cómic, que fue que el personaje que era el villano de la historia, que lo hacía Dennis Hopper fue el único que no se dio los derechos para hacer que su personaje se pareciera a él. Entonces tuvimos que tomar la opción de no mostrarle nunca la cara a lo largo de la historia. Entonces ese personaje todas las veces aparece a contraluz o en sombra o tomado de espalda, y de alguna forma fue muy divertido porque le generó como un twist adicional a ese mismo personaje dentro de la dinámica de la historia. Así que fue muy interesante esa experiencia también. Siguiendo el tema de las adaptaciones cine, cómic, ¿cómo podrías comentar un poco la percepción del tiempo en el hilo de la proyección del cine y el tiempo traducido a dibujo y traducido a viñeta en la página? Bueno, eso es una experiencia que es bien divertida de enfrentárselo como problema, porque la gente tiende a pensar que el cine y el cómic tienen muchas cosas en común de lenguaje, siendo que al final tienen solo dos cosas en común, que es como el tema de la noción de diseñar un universo completo que tenga un lenguaje propio y coherente, y lo otro, que es la lógica de ofrecer punto de vista a través de un encuadre, y que ese encuadre te da una forma de entender cómo es el mundo que se construye en torno a los personajes, cómo esos personajes se relacionan con ese mundo y cómo tú te acercas y te alejas al personaje que te está interpelando a través de la narración. Pero tienen un aspecto que es radicalmente diferente, que es que el cine mantiene la continuidad del lenguaje a través del movimiento, que no existe en el cómic, que es una ilusión que hay que construir. Y además que en el cine uno está siempre viendo solo una imagen a la vez, mientras que en el cómic tú puedes ver varias imágenes en simultáneo en una página. Y eso implica dos lógicas de la forma en que se construye la percepción del tiempo, que es totalmente distinta. Entonces, en ese sentido es muy importante que en el caso de haber una adaptación de guión de cine a guión de cómic, la persona, ya sea el dibujante o el guionista que hace ese ejercicio, tenga muy claras las dinámicas distintas que se tienen en esos dos lenguajes. Porque hay cosas que, por ejemplo, en una secuencia de cine, una secuencia que a lo mejor dura 10 minutos y es una escena de acción de pelea, uno la puede meter adentro de una página y se entiende y se genera la misma sensación de continuidad de transcurso del tiempo. Pero de repente, en un montaje de una película, tú tienes en 10 segundos una secuencia en que pasan muchas cosas en simultáneo que ocupan muy poco espacio de tiempo en la película, pero que de repente te toma 2 páginas para poder dibujarla en un cómic. Entonces hay ciertas relaciones como de percepción de tiempo que se invierten. Y ahí es donde es muy importante que la persona que está haciendo la adaptación tenga muy clara cuáles son las similitudes y diferencias de los dos medios, porque al final uno se encuentra con que uno tiene una cantidad de páginas limitada en la que puede adaptar el material, y es un ejercicio en que hay que estar constantemente deconstruyendo cada una de las secuencias y construyéndolas en este lenguaje nuevo después en la página. En este mismo proceso de adaptación, en el trabajo de adaptación que tú realizas, y aquí volviendo nuevamente al terror, sí. Particularmente con la Tierra de los Muertos, ¿cierto? Sí. Que se publicó en el 2005, si no me equivoco. Bueno, ¿existe alguna referencia, alguna similitud a modo de referencia de The Walking Dead, que se publicó en el 2003? ¿Hay algo? ¿Te inspiraste quizá en el trabajo de Kirkman? O... No, esos proyectos fueron relativamente simultáneos, pero yo llegué a poder ver el trabajo de Kirkman después. No alcancé a verlo al momento de empezar el proyecto de Land of the Dead, y de hecho me habría encantado poder verlo, porque el trabajo de The Walking Dead tiene una lógica de la construcción de una vida costumbrista en este entorno del mundo que se fue al carajo, digamos, que es muy interesante, que está súper bien construida, y que eso es lo que te genera en el fondo el gancho de empatía que tienen los personajes de The Walking Dead. Creo que es algo que en cierto sentido le faltaba a la película de Romero, y que es algo que de hecho los fans, digamos, más acérrimos de Romero consideran que es como la película más lejana de su estilo tradicional, en que él sí tendía a capturar esta estética más costumbrista, y en el caso de Land of the Dead él lo llevó más a una historia de aventuras, que es algo que en tono es diferente a las otras películas que hizo. A lo mejor quizás hay algo que podría haberse hermanado entre las dos obras y que quizás habría significado un plus a la hora de hacer el cómic. Pero por otro lado creo que también es interesante que sea un cómic que está planteado con una lógica narrativa diferente. Y en ese sentido yo abordé el cómic de Land of the Dead como una historia de acción y horror, que era un poco la propuesta que uno percibía a través del guión de la película.
y creo que es bien interesante que se hayan publicado en forma relativamente paralela, porque como ejercicio para un lector es súper bueno ver cómo dos obras que tienen el mismo tema tienen un enfoque narrativo y creativo que es totalmente distinto. O sea, bueno, The Walking Dead es en blanco y negro, Land of the Dead es full color, uno tiene una narrativa que es más intimista, la otra explota mucho más el tema de las escenas de acción, las secuencias con, no sé, 50 zombies atacando gente con las que yo sufrí tanto dibujando mientras estaba haciendo ese cómic. Están manejadas de otra forma en The Walking Dead y creo que es un ejercicio bien interesante poder ver esas dos obras en paralelo y compararlas, porque tienen, más allá de la coincidencia temática, un enfoque que es radicalmente distinto y que no me había detenido nunca a pensarlo, de hecho, que efectivamente fueron relativamente contemporáneas al momento en que salieron. Bueno, ya empezando a cerrar de a poquito, ¿nos podrías contar qué proyectos estás desarrollando en este momento? Ahora estoy trabajando en un proyecto que es entre adaptación y partiendo de cero, que es estoy haciendo una miniserie de 4 números que se llama Tales from the Dark Side. Esta serie se basa en una propuesta que hizo Joe Hill, creo que para CBS, en que iban a hacer un relanzamiento de una serie que se creó en los 80, que era Tales from the Dark Side, que la creó George Romero y que fue una especie de hermano en tono de terror de lo que La Dimensión Desconocida hacía como serie de misterio. Y como en esa época, en los 80, se hizo un reboot de La Dimensión Desconocida, en paralelo, no me acuerdo qué cadena tiró esta otra, que fue la versión de horror Tales from the Dark Side, que duró unas 5, 6, 7 temporadas, creo. Y querían relanzarla ahora con un enfoque nuevo. Joe estuvo 1 año y medio, creo, trabajando en ese proyecto, en que alcanzó a escribir 4 guiones para los 2 primeros capítulos, porque el primer capítulo iba a tener 2 historias cortas y el segundo iba a ser una historia un poco más larga. Y nada, finalmente el proyecto no cuajó, a pesar de que hicieron un piloto y todo, finalmente no lo tomaron. Fue un poco más o menos el destino que tuvo la miniserie que intentaron, la serie de televisión que trataron de hacer de Logan Key inicialmente para Fox. Pero Joe desarrolló a tal nivel esos primeros 3 guiones que IDW consiguió los derechos para hacer una adaptación en cómic, así que estamos trabajando en eso. Ya estoy completando el 3er número de la serie, así que espero de aquí a mediados de año estar terminando el 4º y se publica el primero ahora en junio. Así que ahora cuando vaya a la Comic Con de San Diego en julio, probablemente vamos a estar haciendo promoción bien fuerte de Tales from the Dark Side. Y la gracia que tiene es que de alguna forma captura esta idea de las historias de terror, como de conflictos de personajes enfrentados al terror, que venían un poco de la serie original de Romero, pero con un ligero twist más contemporáneo, muy similar a lo que BBC hizo con Black Mirror, que es algo que a mí me gusta mucho, que es como de enfrentar como a los elementos de la vida contemporánea convertidos como algo que te enfrenta a situaciones terroríficas. Así que tiene harto rollo con el subconsciente, la tecnología, la forma de relaciones sociales contemporáneas, que está bastante bien explotado y como siempre yo hace un trabajo súper potente de desarrollo de personajes en un espacio de tiempo súper restringido, así que para mí ha sido un ejercicio súper interesante de ver esta cosa como de maximizar la construcción de un universo bien complejo en muy poco espacio narrativo, en muy pocas páginas y a través de muy pocos personajes. Terminando eso, estamos en un proceso de planificación que no sé si es el proyecto que voy a hacer inmediatamente a continuación de Tales from the Dark Side, pero la idea preliminar sí lo es, que es volver a desarrollar para IDW. Ellos hicieron hace 10 años un cómic que se llamaba 30 Days of Night, que era una historia de vampiros en el Ártico, que fue como el gran taquillazo de vampiros que hubo en el mundo del cómic en la época en que en el mundo literario estaba de moda Twilight, y que es curioso que tienen un tono radicalmente diferente. Y IDW quiere hacer un reenfoque de todo ese universo, en que queremos expandir un poco la mitología vampírica que hay en torno a 30 Days of Night. Así que ya estamos trabajando en desarrollo de conceptos con eso, con Steve Niles, que es el escritor original con quien yo trabajaría en este proyecto. Y esperamos que resulte, porque es un proyecto ya como de mediana escala, un poco más ambicioso, y que en principio sería lo que estaríamos trabajando en la segunda mitad del año. Aparte de eso, hay un par de proyectos que estamos conversando, pero todavía es como en fase muy preliminar, y hay uno de ellos que de hecho no puedo mencionar, es una cosa pequeña, pero bien interesante, que esperamos anunciar en la Comic Con de San Diego, así que espero tenerles noticias de eso también, que puede ser una sorpresa grata en el corto plazo. Pero sí, estamos con harta pega en carpeta para el par de años que viene. Sí, claro.
Bueno, a ver, yo quizás también, siguiendo con el impulso de cierre que inició Felipe, quisiera también plantearte una pregunta de algo que todavía no ha entrado en la discusión. También trabajaste ilustrando para cómics de superhéroes. Hay uno también que es súper conocido de Superman. Sí. Que lo vi hoy día, andaba en Pro y lo vi ahí, lo estuve hojeando, que también me parece muy interesante. Primero voy a hacer una pregunta estúpida y después voy a hacer la pregunta como oficial. La pregunta estúpida es en torno... Es que a lo mejor no es tan estúpida, pero es que en mi cabeza como que suena un poco estúpida. Porque, no sé, yo noté que la expresión del Superman tenía algo muy, muy particular y no sé, me llamó mucho la atención, sobre todo en la primera página, que donde va volando, una expresión comedia doliente. No sé si era una cosa así como intencionada y que tenía que ver también con el guión ¿De la historia o no sé, o era algo, no sé, ya propio de tu estilo, porque también los personajes que tú dibujas transmiten mucho a través de la gestualidad. Entonces... Claro, es algo muy inesperado en Superman, que en general es un personaje, claro, de tan icónico que es como una cosa así plana. Esa es la pregunta estúpida. Y luego la segunda pregunta, quizás es más estúpida ahora que lo pienso. Bueno, pensando como a nivel mucho más amplio, ¿con qué género o con qué ámbito, digamos, del desarrollo de historias en cómic te has sentido más cómodo? ¿Con la fantasía, como en Little Nemo, como en Lock and Key, o con las adaptaciones, como en el caso de las películas de Romero, la de SMX, etcétera, lo de CSI, o con los superhéroes? A ver, voy a partir por la segunda pregunta para llegar después a la primera. A mí me gusta variar de género, o sea, me gusta el tema de tener un desafío creativo en cada una de las obras y en la medida en que se puede me gusta variar, o sea, de hecho he hecho terror, he hecho ciencia ficción con una miniserie que se llama Onyx, después hicimos fantasía con Little Nemo, he hecho terror, hice policiales y hice superhéroes con Superman, que era como uno de los pocos géneros que me faltaba por explorar. Pero a mí, en términos como de desafío de diseño y de gráfica, me encanta variar de género. Creo que todos tienen algo que explotar visualmente, todos tienen reglas distintas y eso como autor te permite ir evolucionando y buscando cosas nuevas, te permite estudiar referentes diferentes, que es algo que yo disfruto mucho en el proceso creativo. Pero lo que sí trato de que tengan en común todos los proyectos en los que trabajo es que a mí me interesa mucho el tema del desarrollo de personajes vívidos y que los personajes sean distinguibles entre sí, que tengan características especiales, que tengan características, cualidades y defectos físicos que transmitan sus cualidades y defectos psicológicos. Así que en ese sentido yo diría que la columna vertebral común que tienden a tener mis proyectos es tratar de hacer un enfoque muy vívido de la forma en que transmiten la vitalidad, la psicología y los dramas de los personajes. O sea, en ese sentido, si bien me gusta hacer historias de acción y me gusta hacer historias de horror, todo eso a mí me resulta importante y interesante y me plantea un desafío creativo en la medida en que yo empatizo con lo que el personaje está sufriendo al pasar estas historias. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de esa historia de Superman que pude hacer, que fue un pequeño gusto que me quise dar, porque Superman fue como el primer personaje de ficción que yo conocí en mi vida, y según mi mamá es el primer personaje de ficción que yo dibujé, que tenía guardado unos dibujos ahí de cuando tenía 4 o 5 años, y creo de hecho que Superman es como el primer superhéroe que yo dibujé claramente, porque recuerdo que cuando yo tenía esa edad se transmitía una serie de monitos animados en que daban que era una historia de Superman, una historia de Superboy y después otra historia de Superman, creo que el show de Superman y Krypton o algo así se llamaba. Entonces fue de los primeros personajes que dibujé. Pero en esa historia para mí fue súper interesante que el dilema que le plantean a Superman tiene que ver con los conflictos morales que él enfrenta al manejar su dualidad como superhéroe y como persona que trata de llevar una vida común y corriente. Entonces que tuviera que enfrentar esa crisis era lo que me hacía interesante esa historia. Y creo que de alguna forma esa percepción de fragilidad que trata de transmitir el personaje es algo que es lo que para mí hace interesante el personaje, porque Superman es un personaje que en términos físicos no tiene ninguna restricción y no sufre ninguna amenaza, pero que todas las amenazas que sufren son a través de lo que afecta su personalidad y sus vínculos emocionales. Entonces creo que es un personaje que tiene una dicotomía que es súper interesante desde ese punto de vista y que le permite, siendo un superhombre, poder reflejar una tremenda cantidad de humanidad, de una humanidad que es muy cercana para el lector. Así que, si bien en ese caso fue un golpe de suerte, porque cuando tú trabajáis con
con las editoriales grandes, como que te tiran el proyecto que hay disponible y si te gusta bien y si no bien también, porque la cola de artistas que pueden hacerse cargo también es larga. Para mí fue súper interesante que me tocara justo un proyecto que tenía un enfoque que era muy cercano a lo que a mí me gusta explotar en las historias, así que en ese sentido fue súper gratificante poder trabajar con ese personaje que yo conocía desde mi primera niñez y que de alguna forma fue uno de los responsables que yo entrara en el mundo de la ficción, de la narrativa y de los cómics, así que en ese sentido fue como completar un pequeño círculo de una forma súper gratificante y en un momento en que lo podía hacer al máximo de mis capacidades, así que fue súper grato. Ya, y ahora sí, la última cosita. ¿Podrías recomendarnos 3 lecturas que para ti fueran muy importantes o fundamentales en tu proceso? A ver, pucha, hay muchísimos libros que yo podría recomendar, pero 3 obras que han sido claves para mí, no solo como autor, sino que también como lector. O sea, gran parte de la fascinación que yo tengo con el mundo de los cómics tiene que ver con lo que es leer cómics. Así que yo diría que una lectura claramente que fue clave y que yo te lo diría como primer ítem, pero es un combo que incluye 3 títulos distintos, fue lo que fue para mí en mi niñez y en mi adolescencia leer Mampato, Tintín y Asterix. De alguna forma es ese combo al que afortunadamente tuve la tremenda suerte que pude acceder prácticamente a las historias completas de esos tres universos, porque yo tenía un tío que había hecho un doctorado en España y se había comprado casi todos los Tintines y muchos Asterix. Después en la biblioteca de mi colegio tenían los Asterix completos, y mi papá, me acuerdo que un invierno que estuvimos enfermos con mi hermano, se consiguió en un anticuario los Mampatos casi completos, que de hecho después, un par de años después, terminó de completar la colección con los números que faltaban, en unos tomos empastados. Entonces todos esos cómics yo me los pude devorar al hilo en un plazo de 3 años. Y esa cuestión me abrió la cabeza heavy. Después, otra lectura que para mí fue clave, que no es del mundo del cómic, pero que es determinante en la forma en que yo abordo el cómic, fue Las Crónicas Marcianas de Bradbury, que es como mi libro fetiche al que yo vuelvo de cuando en vez. De hecho, me acabo de autorregalar de regalo cumpleaños este año una edición limitada, numerada, que hizo Minotauro, que es de los 60 años en que ellos lo publicaron, que fue la primera edición latinoamericana que se hizo de Las Crónicas Marcianas. Y hicieron un libro tapadura bien bonito y que afortunadamente ahora puedo adquirirlo e incorporarlo en mi biblioteca. De hecho, mi gran sueño como autor de adaptaciones, y que afortunadamente mi editor está en la misma parada, es alguna vez hacer una adaptación en cómic de Las Crónicas Marcianas. Desgraciadamente la pesadilla logística que hay para conseguir esos derechos parece que es atroz, pero esperamos algún día poder lograrlo. Y la otra lectura que para mí fue súper clave fue los ciclos de Alan Moore en La Cosa del Pantano y V de Vendetta. Digamos, esos 2 libros tienen una cosa respecto de lo que es como de construir géneros a la vez que construyes personajes y que narras universo y planteas ideas interesantes a través de la historia y explotan las formas experimentales del formato. Hay todo un combo ahí súper interesante. Si bien ninguna de las 2 es considerada como la obra más lograda de Alan Moore, que muchos consideran que es Watchmen, creo que el nivel de riesgo al que llegó en esas 2 obras y de alguna forma hay como cierto grado de libertad a la hora de crear en esas 2 obras, que también es súper interesante, que apela súper fuertemente y que de hecho ahí uno se da cuenta de ciertas cosas que se pueden lograr solo en cómic. O sea, yo entiendo que la adaptación a cine de V de Vendetta haya sido fallida porque esa historia no se puede contar tan bien como se contó en cómic en una película de 2 horas. Quizás se podría contar en una miniserie de televisión, pero aún así habría ciertas cosas que es incapaz de lograr respecto a lo que se lograba en cómic. Así que esos 3 son como momentos de lectura clave en mi formación como autor y que yo humildemente trato de aprender de ello lo más que puedo y aplicarlo en mi trabajo. Ahora sí. ¿Hola? ¿No? Sí. Gabriel, te quiero agradecer. Un fuerte aplauso, por supuesto, porque de verdad ha sido muy interesante escucharte. Estábamos, por supuesto, atentos allá desde Movistar, la gente transmitiendo también esto. La gente de todo el mundo, por supuesto, interesado en tu trabajo. Lo último, para que cerremos cortito, un consejo para todos los chicos, que aquí hay mucho talento. ¿Qué tienen que hacer para que cerremos esto? Lo que tienen que hacer es hacer. O sea, para partir haciendo cómic hay que hacer cómic, hay que armar grupos de trabajo, hay que planificar historias y empezar a hacerlas. Este es un rubro en que los editores y la gente que publica cómic, para darte oportunidades de trabajo, quieren ver lo que has hecho. Entonces,
Yo la primera pega que conseguí, la conseguí a través de un cómic que dibujé en un verano que me quedé en mi casa en vez de vacacionar, dediqué 3 meses a hacer un cómic y eso fue el material que me permitió empezar a optar en conseguir trabajo. Y ahora, afortunadamente, existe la plataforma de internet para poder mostrar tu trabajo en distintas partes del mundo. Cuando yo partí éramos 2 o 3 los chilenos que estábamos trabajando haciendo pegas para afuera y afortunadamente ahora hay decenas de autores. Y hay talento nacional que es de muy buena calidad y de hecho están compitiendo en Europa, en Oceanía, en Norteamérica y en el resto de Sudamérica publicando material de muy buena calidad y obras que compiten de igual a igual con lo mejor que se produce en cada uno de esos